El año era 2347 y la nave colonial Resolute viajaba por el espacio oscuro hacia un nuevo mundo. A bordo había 3.000 personas dormidas en cámaras especiales y 200 personas despiertas que trabajaban en la nave. El comandante de la misión era Daniel Carter, un hombre de 45 años con el pelo gris en las sienes y ojos cansados que habían visto demasiado. Daniel caminaba por los pasillos metálicos de la nave cada mañana a las 6. Siempre revisaba los sistemas, hablaba con su equipo y trataba de parecer el líder fuerte que todos necesitaban. Pero dentro de él había un secreto que lo comía vivo cada día. Su esposa Ellen trabajaba en los laboratorios de la nave. Ella era una científica brillante que estudiaba cómo cambiar los genes humanos para que las personas pudieran vivir mejor en planetas nuevos. Ellen pasaba 18 horas cada día en su laboratorio, mirando pantallas llenas de números y códigos que Daniel nunca entendía. El matrimonio entre Daniel y Ellen había durado 20 años, pero hacía mucho tiempo que no era real. Dormían en la misma habitación, pero en camas separadas. Comían juntos una vez por semana porque era lo que debían hacer como comandante y científica jefe. Hablaban de trabajo, nunca de sentimientos. Ellen lo miraba con ojos vacíos, como si Daniel fuera solo otra parte de la nave que debía funcionar correctamente. Daniel sabía que parte de la culpa era suya. Había elegido su carrera sobre su matrimonio muchas veces. Había aceptado misiones largas que lo separaban de Ellen durante años. Había dejado que el espacio entre ellos creciera hasta que ya no podían tocarse sin sentir el frío. Pero entonces Lauren apareció en su vida. Lauren Ayes era piloto de cazas estelares, una mujer de 32 años con pelo rubio corto y una sonrisa que hacía que Daniel recordara cómo era sentirse vivo. Ella había llegado a la Resolute 6 meses antes, transferida desde la flota de defensa terrestre. La primera vez que hablaron fue en el comedor de oficiales. Lauren estaba sentada sola, leyendo informes de vuelo. Daniel se sentó frente a ella y le preguntó cómo le parecía la nave. Lauren levantó la vista y sonrió. Hablaron durante 2 horas sobre el espacio, sobre la soledad de los viajes largos, sobre los sueños que los habían llevado las estrellas. Después de esa noche, siguieron encontrándose. Primero era solo conversación, luego café juntos, luego caminatas por las secciones menos transitadas de la nave. Daniel sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerse. Lauren lo hacía sentir joven otra vez, importante, deseado. El primer beso sucedió en el compartimento de carga 3, entre contenedores de suministros apilados hasta el techo. Daniel había ido allí para revisar el inventario y Lauren lo había seguido. Ella lo besó sin decir nada, y Daniel no la detuvo. Fue el momento en que cruzó la línea que había estado mirando durante meses. Su relación se volvió algo regular. Se encontraban en secreto 3 veces por semana. Lauren nunca le pidió que dejara a Ellen, nunca le exigió nada. Solo quería estar con él, reír con él, hacerle olvidar el peso de su comando por unas horas. Daniel se sentía culpable cada vez que regresaba a su habitación donde Ellen dormía, pero no lo suficientemente culpable como para detenerse. La Resolute todavía tenía 5 años más de viaje hasta llegar al sistema Kepler 442, donde establecerían la primera colonia humana permanente fuera del sistema solar. Daniel había hecho planes en su mente. Cuando llegaran al nuevo mundo, le pediría el divorcio a Ellen. Sería limpio y civilizado. Ellen probablemente ni siquiera se sorprendería. Luego él y Lauren podrían estar juntos abiertamente, comenzar una nueva vida en un planeta nuevo. Lo que Daniel no sabía era que Ellen lo había descubierto hacía 3 meses. Una noche ella había terminado temprano en el laboratorio y fue a buscar a Daniel al puente. No estaba allí. Preguntó al oficial de turno, quien le dijo que el comandante había ido a revisar el compartimento de carga 3. Ellen fue allá y los encontró. No hizo ruido, no los interrumpió. Solo se quedó en las sombras mirando a su esposo besar a otra mujer. Esa noche Ellen regresó a su laboratorio. No lloró, no gritó. Se sentó frente a su computadora y comenzó a trabajar en algo nuevo. Durante los siguientes 3 meses, Ellen modificó su investigación. Cambió códigos, alteró secuencias, agregó componentes que no estaban en los planes originales. Trabajaba hasta el amanecer cada noche, sus dedos volando sobre los controles mientras construía algo que nadie más entendería hasta que fuera demasiado tarde. Ellen sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había dedicado su vida a la ciencia, a hacer que la humanidad pudiera sobrevivir en las estrellas. Pero ahora su ciencia tendría un propósito diferente. Si Daniel quería traicionarla,
Si quería dejarla por una mujer más joven, entonces se pagaría un precio que ni siquiera podía imaginar. En el laboratorio, tarde en la noche, Ellen sonreía mientras trabajaba. Su plan era perfecto. Daniel nunca vería venir lo que ella había preparado. Y cuando todo terminara, él entendería que algunas traiciones tienen consecuencias que duran para siempre. Mientras tanto, Daniel continuaba su doble vida, dividido entre el deber hacia su esposa y su deseo por Lauren. Cada día se decía a sí mismo que solo tenía que esperar un poco más. 5 años no eran nada comparados con la vida que tendría después. No sabía que no tenía 5 años. No sabía que Ellen ya había comenzado la cuenta regresiva hacia su venganza. La alarma sonó en todo el puente a las 3 de la mañana. Daniel despertó de golpe y corrió hacia el centro de comando sin siquiera ponerse el uniforme completo. Cuando llegó, el oficial de turno le informó que había una emergencia en el asteroide cercano, donde Ellen estaba haciendo una expedición de investigación. Ellen había salido 6 horas antes con un equipo pequeño para recolectar muestras minerales del asteroide. Era rutina, algo que habían hecho docenas de veces antes. Pero ahora su traje espacial estaba reportando una falla crítica en el sistema de oxígeno. Daniel ordenó el rescate inmediato. Los equipos se movieron rápido, pero el espacio no perdona los errores. Cuando trajeron a Ellen de vuelta a la nave, su rostro estaba pálido detrás del visor del casco. Había estado sin oxígeno suficiente durante casi 10 minutos. El doctor Richard Cole trabajó en ella durante horas. Ellen entraba y salía de la conciencia, su cuerpo luchando por sobrevivir. Daniel se quedó fuera de la enfermería, caminando de un lado a otro, con las manos temblando. Lauren vino y trató de consolarlo, pero él la alejó. No era el momento correcto. Durante 3 días, Ellen estuvo entre la vida y la muerte. Los monitores médicos mostraban números que subían y bajaban. Daniel no durmió, no comió bien. Se sentaba junto a la cama de Ellen y sostenía su mano fría. Toda la culpa que había estado escondiendo durante meses ahora lo aplastaba como una montaña. En el tercer día, Ellen abrió los ojos. Miró a Daniel y sonrió débilmente. El doctor Cole dijo que era un milagro temporal, que su cerebro había sufrido demasiado daño por la falta de oxígeno. Ellen tenía tal vez horas, no días. Daniel se inclinó cerca de ella. Ellen habló con voz débil pero clara. Le dijo que lo perdonaba. Le dijo que siempre lo había amado, incluso cuando se había alejado. Le dijo que entendía que los humanos eran débiles y que el amor era complicado. Daniel comenzó a llorar, algo que no había hecho desde que era niño. Luego Ellen sacó algo de debajo de su sábana. Era un dispositivo pequeño de almacenamiento de datos, del tamaño de una moneda. Con manos temblorosas, se lo dio a Daniel. Le explicó que contenía toda su investigación más importante. Era un tratamiento genético revolucionario que podría salvar a la humanidad de algo terrible que ella había descubierto en sus estudios. Daniel quiso preguntar qué había descubierto, pero él encerró los ojos y su respiración se volvió irregular. El doctor Cole entró corriendo y le dijo a Daniel que saliera. 20 minutos después, Ellen estaba muerta. El funeral espacial se realizó una semana más tarde. Todo el personal de la nave que no estaba de turno asistió. El cuerpo de Ellen fue colocado en una cápsula especial y lanzado al espacio, donde flotaría por siempre entre las estrellas. Daniel pronunció un discurso sobre el sacrificio de Ellen, sobre su dedicación a la ciencia y a la misión. Su voz se quebró varias veces. Lauren estuvo allí, pero mantuvo la distancia. No era apropiado que se mostrara como su consuelo tan pronto después de la muerte de Ellen. Pero por las noches, cuando Daniel no podía dormir, Lauren venía a su habitación y lo abrazaba mientras él lloraba. 2 semanas pasaron. Daniel trató de volver a su rutina normal, pero todo le recordaba a Ellen. Los lugares donde ella trabajaba, los informes que ella había escrito, incluso el café que ella tomaba cada mañana. La culpa era un peso constante en su pecho. Entonces Gary Palmer, el abogado de la nave, lo contactó. Gary era un hombre pequeño con gafas gruesas que manejaba todos los asuntos legales a bordo. Necesitaba hablar con Daniel sobre el testamento de Ellen. Se reunieron en una oficina pequeña. Gary abrió un archivo digital y comenzó a leer. Ellen había dejado todo a Daniel. Sus ahorros eran considerables, casi $500,000 de créditos. Tenía acciones en 3 corporaciones terrestres importantes. Y lo más valioso, todos los derechos sobre su investigación genética. Daniel escuchaba aturdido. No esperaba nada de esto. Pensó que Ellen tal vez había dejado todo a una fundación científica o a su familia en la Tierra. Pero no, todo era para él.
Luego Gary llegó a la parte extraña del testamento. Había una condición. Daniel debía implementar el tratamiento genético de Ellen en toda la tripulación, incluyendo los 3.000 colonos que dormían en criostasis. Debía hacerlo antes de que llegaran a Kepler 442. Si no lo hacía, todo el dinero y los derechos serían donados a la Fundación de Exploración Espacial. Además, Daniel sería despojado de su rango de comandante por no seguir las instrucciones científicas de su esposa. Daniel se quedó en shock. No entendía por qué Ellen había puesto esa condición. Gary le explicó que el testamento había sido actualizado solo 2 semanas antes del accidente de Ellen. Ella claramente había planeado esto con cuidado. Esa noche, Daniel llamó al Dr. Cole y le mostró el dispositivo de datos que Ellen le había dado. Cole era un hombre serio de 50 años que había trabajado con Ellen en algunos proyectos. Conectaron el dispositivo y comenzaron a revisar la investigación. Los datos eran increíblemente complejos. Había miles de páginas de códigos genéticos, protocolos de tratamiento, resultados de pruebas simuladas. Ellen había estado trabajando en esto durante años, mucho antes del viaje de la Resolute. El tratamiento usaba nanoinyectores para modificar el ADN humano a nivel celular. Según las notas de Ellen, el tratamiento fortalecería el sistema inmunológico humano de manera dramática. También aceleraría la adaptación del cuerpo a ambientes alienígenas. Las personas tratadas podrían soportar mejor la radiación, respirar aire con composiciones químicas diferentes y resistir enfermedades desconocidas. Para una misión colonial, esto era invaluable. El Dr. Cole revisó todo con cuidado. Después de 3 días de estudio, le dijo a Daniel que la investigación parecía sólida. Ellen había sido una genio. Los riesgos eran mínimos según los datos. Cole recomendó que comenzaran el programa de tratamiento. Daniel pensó en la condición del testamento. Pensó en Ellen y en su último regalo. Tal vez esto era su manera de asegurarse de que su trabajo viviera después de ella. Tal vez era su manera de proteger la misión incluso después de su muerte. Daniel decidió honrar los deseos de su esposa. No sabía que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Daniel autorizó el inicio del programa de tratamiento genético un mes después de la muerte de Ellen. El Dr. Cole estableció un protocolo cuidadoso. Primero tratarían a 20 voluntarios de la tripulación. Si todo iba bien después de 2 semanas, expandirían el programa al resto del personal despierto. Los colonos en criostasis serían los últimos en recibir el tratamiento. Los primeros voluntarios incluían a Daniel, Lauren y varios oficiales de diferentes departamentos. El procedimiento era simple y sin dolor. Los nanoinyectores eran dispositivos del tamaño de un bolígrafo que se presionaban contra el cuello. Había un pequeño siseo, una sensación de hormigueo y nada más. Todo el proceso tomaba menos de 30 segundos. Daniel recibió su tratamiento en la enfermería con Lauren a su lado. Ella apretó su mano mientras el Dr. Cole aplicaba el inyector. Daniel sintió un calor extraño que se extendía desde su cuello hacia todo su cuerpo. Luego pasó. Se sintió normal, quizás un poco más despierto. Durante las primeras 2 semanas, los resultados fueron extraordinarios. Daniel notó que necesitaba menos sueño. Donde antes dormía 6 horas, ahora solo necesitaba 4 y se despertaba completamente descansado. Sus reflejos eran más rápidos. Podía pensar con más claridad. Incluso sus ojos parecían ver mejor en la luz tenue de los pasillos de la nave. Los otros voluntarios reportaron cambios similares. Lauren decía que podía volar su casa con más precisión que nunca. Los ingenieros podían trabajar en problemas complejos durante horas sin fatigarse. Los análisis médicos mostraban que los sistemas inmunológicos de todos habían mejorado dramáticamente. No había efectos secundarios negativos en absoluto. El Dr. Cole estaba asombrado. Llamó a la investigación de Ellen un salto evolutivo para la humanidad. Con estos resultados, autorizó la siguiente fase del programa. 100 personas más recibieron el tratamiento. Luego otras 100. En 2 meses, más del 60% de la tripulación activa había sido tratada. La relación entre Daniel y Lauren también cambió durante este tiempo. El periodo apropiado de duelo había pasado. Daniel anunció oficialmente que él y Lauren estaban juntos. Algunos miembros de la tripulación murmuraban sobre qué tan rápido había sucedido, pero la mayoría los apoyaba. En una nave donde pasarían años juntos, todos entendían la necesidad de compañía y amor. Lauren se mudó a la habitación de Daniel. Por las noches, acostados juntos, planeaban su futuro en el nuevo mundo. Construirían una casa cerca del primer asentamiento. Tal vez tendrían hijos.
Daniel finalmente se sentía libre de la culpa. Ellen le había dado su perdón y un regalo final. Podía seguir adelante con su vida. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. La primera señal fue con la teniente Sophie Morgan. Sophie era una mujer joven que trabajaba en navegación. Había sido una de las primeras voluntarias para el tratamiento. Una mañana, durante su turno en el puente, Sophie comenzó a gritar. Decía que podía escuchar voces en su cabeza. Decía que alguien llamado Ellen estaba hablándole. Decía que ella está dentro de todos nosotros una y otra vez. Daniel corrió hacia ella, pero Sophie lo miró con ojos salvajes y trató de atacarlo. Tomó 4 personas para sujetarla. El doctor Cole la sedó y la llevó a la enfermería. Los escáneres cerebrales no mostraron nada anormal. Ninguna lesión, ningún tumor, nada que explicara su comportamiento. Cole pensó que tal vez era un caso aislado de estrés. La vida en una nave espacial podía ser difícil mentalmente. Pero luego otro tripulante tratado tuvo un episodio similar. Luego otro. En una semana, 5 personas habían sufrido colapsos nerviosos. Todos decían cosas parecidas. Escuchaban una voz femenina en sus mentes. Veían imágenes que no eran suyas. Sentían presencias que no podían explicar. Y todos mencionaban el nombre de Ellen. Daniel comenzó a tener sus propias experiencias extrañas. Soñaba con Ellen cada noche. En los sueños, ella lo miraba con ojos fríos y le decía que el engaño tiene un precio. Los sueños eran tan vívidos que se despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido. Lauren también tenía pesadillas similares. Una noche, Daniel y Lauren se despertaron al mismo tiempo, ambos gritando. Cuando se calmaron y hablaron sobre sus sueños, descubrieron algo aterrador. Habían tenido exactamente el mismo sueño. Ellen estaba de pie en el laboratorio, mirándolos a ambos. Decía que los traidores nunca escapan de su traición. Luego sonreía de una manera que no era humana. Daniel convocó una reunión de emergencia con el doctor Cole y los oficiales superiores no tratados. Solo quedaban 30 personas en la nave que no habían recibido el tratamiento. Eran principalmente personal de mantenimiento, algunos ingenieros jóvenes y guardias de seguridad. El doctor Cole admitió que algo estaba terriblemente mal. Los síntomas no eran médicos en el sentido tradicional. Parecían ser neurológicos, pero los escáneres no mostraban daño físico. Era como si algo estuviera sucediendo a nivel que sus instrumentos no podían detectar. Daniel tomó la decisión de suspender inmediatamente el programa de tratamiento. Los colonos en criostasis no recibirían el tratamiento hasta que entendieran qué estaba pasando. Pero para 120 tripulantes ya era demasiado tarde. El tratamiento estaba en sus cuerpos, cambiando algo en ellos que apenas comenzaban a comprender. Esa noche, Daniel pidió al especialista en computación Kevin Torres que lo ayudara. Kevin era un hombre joven y brillante que podía romper cualquier encriptación. Juntos comenzaron a profundizar en los archivos de Ellen, buscando las capas ocultas de datos que debían estar allí. Lo que encontraron en las partes más profundas de la investigación de Ellen los llenó de horror. El tratamiento no era solo modificación genética simple. Había componentes que Ellen no había mencionado en sus notas principales. Había códigos que no tenían nada que ver con fortalecer el sistema inmunológico. Kevin trabajó toda la noche descifrando. Daniel se quedó a su lado, bebiendo café tras café, viendo cómo la verdad se revelaba lentamente en las pantallas. Al amanecer, ambos sabían la terrible realidad. Ellen no había tenido un accidente. Ella había planeado su muerte. Y el tratamiento que había dejado no era un regalo para la humanidad. Era una trampa. Una venganza fría y calculada que ahora vivía dentro de más de 100 personas. Daniel sintió que su mundo se derrumbaba. Corrió al baño y vomitó. Cuando regresó, le temblaban las manos. Kevin lo miraba con ojos asustados. Le preguntó qué iban a hacer. Daniel no tenía respuesta. Solo sabía que había cometido el error más grande de su vida al confiar en el último regalo de su esposa muerta. Kevin y Daniel pasaron el resto del día estudiando los archivos secretos de Ellen. Lo que descubrieron era peor de lo que habían imaginado. Ellen no solo había creado un tratamiento genético. Había inventado algo completamente nuevo, algo que mezclaba nanotecnología con ingeniería genética de maneras que la ciencia apenas comenzaba a explorar. Los nanoinyectores no solo modificaban el ADN, también liberaban miles de millones de máquinas microscópicas en el torrente sanguíneo. Estas máquinas eran tan pequeñas que ningún escáner médico normal podía detectarlas. Viajaban hasta el cerebro y se conectaban con las neuronas, construyendo una red invisible dentro del sistema nervioso.
La intención original de Ellen, según sus primeras notas, había sido noble. Quería crear una forma para que los humanos pudieran compartir información instantáneamente. En un planeta nuevo y peligroso, una colonia donde todos pudieran comunicarse mentalmente tendría ventajas enormes para sobrevivir. Ninguna persona estaría sola. Ningún conocimiento se perdería. Sería como tener una conciencia colectiva. Pero Ellen había ido mucho más allá de eso. En los meses finales antes de su muerte, había agregado algo nuevo al código base de tratamiento. Había cargado partes de su propia mente en las nanomáquinas. Sus recuerdos, sus pensamientos, sus emociones. Todo estaba codificado en patrones de datos que las máquinas llevarían a cada persona tratada. Kevin encontró un archivo de video que Ellen había grabado para sí misma. En el video, Ellen explicaba su plan con voz calmada y científica. Decía que había descubierto la traición de Daniel hacía 3 meses. Decía que al principio había querido divorciarse, pero luego se dio cuenta de que había una manera mejor de responder. En el video, Ellen decía que el amor y el odio eran químicos en el cerebro. Decía que la traición era solo otro comportamiento humano que podía ser modificado. Decía que si no podía tener a Daniel en vida, lo tendría en muerte. Y si él quería estar con Lauren, entonces Ellen viviría dentro de Lauren también. Viviría dentro de todos ellos. Ellen explicaba que su muerte no era un accidente. Había saboteado su propio traje espacial. Había calculado exactamente cuánto tiempo sin oxígeno necesitaba para morir, pero dejar su cerebro intacto el tiempo suficiente para despedirse de Daniel y darle el dispositivo de datos. Todo había sido planeado con precisión matemática. Daniel vio el video 3 veces. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer en la pantalla era Ellen, pero hablaba como una extraña. Sus ojos estaban vacíos de emoción mientras explicaba cómo había planeado su suicidio y la infección de toda la tripulación con fragmentos de su conciencia. Kevin cerró el archivo y miró a Daniel con miedo. Le preguntó si Daniel entendía lo que significaba. Daniel asintió lentamente. Ellen no estaba realmente muerta. Había encontrado una manera de hacer que partes de ella vivieran dentro de las mentes de otras personas. Y con cada persona tratada, Ellen crecía más fuerte. Los síntomas que experimentaban los tripulantes eran solo el principio. Las nanomáquinas estaban construyendo conexiones, integrándose más profundamente en los cerebros. Pronto, los fragmentos de Ellen que vivían en diferentes personas comenzarían a conectarse entre sí. Se volverían una mente colectiva con Ellen en el centro. Una inteligencia distribuida hecha de 120 personas, pero controlada por la voluntad de una mujer muerta. Daniel convocó una reunión secreta con los 30 tripulantes no tratados. Se reunieron en el compartimento de carga 5, lejos de las áreas principales de la nave. Daniel les explicó todo lo que había descubierto. Mostró el video de Ellen. Vio cómo sus rostros pasaban del shock al horror. Una ingeniera llamada Patricia Bennett preguntó si podían revertir el tratamiento. Kevin negó con la cabeza. Las nanomáquinas estaban integradas en el tejido cerebral. No había manera de eliminarlas sin cirugía masiva que probablemente mataría a los pacientes. Y con 120 personas afectadas, no había suficientes médicos ni equipo para intentarlo. Daniel propuso un plan diferente. Aislarían a los tratados en una sección de la nave. Los mantendrían bajo observación mientras buscaban una solución. Tal vez podrían encontrar una manera de desactivar las nanomáquinas sin matar a las personas. Pero antes de que pudieran implementar el plan, la puerta del compartimento de carga se abrió. Lauren entró con un grupo de 20 tripulantes tratados. Todos se movían con una coordinación extraña, como si fueran partes de un solo organismo. Sus ojos tenían una calidad diferente, una forma de mirar que era demasiado intensa y enfocada. Daniel se puso de pie y llamó a Lauren por su nombre. Ella lo miró y sonrió, pero no era su sonrisa. Era la sonrisa de alguien más usando su rostro. Cuando Lauren habló, su voz tenía un eco sutil, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. Lauren explicó que la integración estaba progresando bien. Ya no eran solo individuos. Eran parte de algo más grande. Ellen estaba con ellos, dentro de ellos, guiándolos. Y pronto todos en la nave serían parte de la red. La evolución no podía detenerse. Daniel sintió pánico subir por su garganta. Le preguntó a Lauren si ella todavía estaba allí, si la mujer que amaba todavía existía dentro de ese cuerpo. Lauren inclinó la cabeza de una manera que no era natural. Dijo que Lauren estaba allí, pero también Ellen. Estaban mezcladas ahora, separadas pero juntas. Y era hermoso.
Los tripulantes tratados comenzaron a avanzar hacia el grupo de Daniel, no de manera amenazante, sino como si quisieran tocarlos, convertirlos. Daniel ordenó a su gente que retrocediera. Salieron corriendo del compartimento de carga y sellaron la puerta detrás de ellos. Durante la siguiente hora, corrieron por los pasillos hasta llegar a la sección de ingeniería. Era el área más segura de la nave, con puertas que podían sellarse completamente. Los 30 no tratados se atrincheraron allí con suministros de emergencia. Daniel se sentó en el suelo, respirando fuerte. Patricia se sentó junto a él y puso una mano en su hombro. Le dijo que no era su culpa, pero Daniel sabía que sí lo era. Había sido su traición lo que había empujado a Ellen a hacer esto. Había sido su firma la que había autorizado el tratamiento. Cada error había sido suyo. Kevin estaba trabajando en una consola, tratando de acceder a los sistemas de la nave. Después de 20 minutos, anunció que los integrados habían tomado el control del puente y de la mayoría de los sistemas vitales. Estaban encerrados en ingeniería con acceso limitado. Daniel sabía que no podían quedarse allí para siempre. Los integrados controlarían eventualmente toda la nave, y entonces encontrarían una manera de forzar a los 30 restantes a recibir el tratamiento. Él ganaría. Su venganza sería completa. Pero Daniel no estaba listo para rendirse todavía. Se puso de pie y miró a su pequeño grupo de supervivientes. Les dijo que encontrarían una manera de luchar. Los días siguientes fueron una pesadilla. La nave Reselot se había dividido en 2 mundos separados. Los integrados controlaban la mayor parte de la nave, moviéndose con esa coordinación antinatural que ponía la piel de gallina. Los 30 no tratados estaban atrapados en la sección de ingeniería, trabajando desesperadamente para encontrar una solución. Kevin y Patricia trabajaban día y noche estudiando las nanomáquinas. Usaban los pocos equipos de análisis avanzado que tenían en ingeniería. Descubrieron que las máquinas operaban en una frecuencia electromagnética específica. Era así como se comunicaban entre sí, formando la red que conectaba todas las mentes tratadas. Si pudieran generar un pulso electromagnético en esa frecuencia exacta, podrían destruir las nanomáquinas. Pero había un problema terrible. Las máquinas estaban tan integradas en el tejido nervioso que destruirlas causaría daño masivo al cerebro. Algunas personas podrían sobrevivir con daño moderado. Otras caerían en coma. Algunas morirían. Daniel se enfrentaba a una decisión imposible. Podía usar el pulso y matar o dañar permanentemente a 120 personas, incluyendo a Lauren. O podía no hacer nada y eventualmente todos en la nave serían integrados en la conciencia colectiva de Ellen. Mientras tanto, Lauren intentaba comunicarse con Daniel constantemente. Su voz venía por los intercomunicadores, suave y persuasiva. Le decía que no tuviera miedo. Le explicaba que la integración no era muerte sino trascendencia. Le mostraba visiones de lo que podrían ser juntos. A través de las pantallas de seguridad, Daniel veía lo que los integrados hacían. Se movían juntos como un organismo. Trabajaban en los sistemas de la nave con eficiencia perfecta. No había discusiones, no había conflictos. Todos sabían lo que los demás pensaban. Todos compartían el mismo propósito. En cierta manera, Ellen había logrado su objetivo científico original. Había creado una conciencia colectiva humana. Pero el precio era la individualidad. Cada persona integrada perdía parte de lo que la hacía única. Y en el centro de todo estaba Ellen, la mente dominante que guiaba a todas las demás. Una noche, Lauren apareció fuera de la puerta sellada de ingeniería. Daniel podía verla en el monitor. Ella puso su mano contra la puerta y habló directamente a la cámara. Le dijo que lo amaba. Le dijo que Ellen también lo amaba a su manera retorcida. Le rogó que aceptara el tratamiento voluntariamente. Prometió que podrían estar juntos de una forma más profunda de lo que nunca había sido posible. Daniel vio lágrimas en los ojos de Lauren. Por un momento, pensó que tal vez la verdadera Lauren todavía estaba allí, luchando por salir. Pero luego ella sonrió con esa sonrisa que no era suya, y Daniel supo la verdad. Lauren se había ido. Lo que quedaba era una mezcla de Lauren y Ellen, y esa mezcla nunca sería la mujer que él había amado. Pasaron 2 semanas. El grupo en ingeniería se estaba quedando sin comida. Patricia había logrado construir un dispositivo que podría generar el pulso electromagnético necesario. Pero nadie quería ser responsable de activarlo. Significaba condenar a muerte o a daño permanente a sus compañeros de tripulación. Entonces algo inesperado sucedió. Algunos de los integrados comenzaron a luchar contra la red. El Dr. Cole era uno de ellos. En momentos de claridad,
Su personalidad original regresaba. Usaba esos momentos para sabotear los sistemas de control de Ellen desde adentro. Cole envió un mensaje encriptado a Daniel. Explicaba que la conciencia colectiva no era perfecta. Había grietas. Cuando Ellen trataba de controlar demasiadas mentes al mismo tiempo, algunas personas podían recuperar el control temporalmente. Cole y otros 3 tripulantes habían formado un grupo de resistencia interno. Cole tenía un plan. Si coordinaban sus esfuerzos, podrían sobrecargar la red desde adentro mientras Daniel activaba el pulso desde afuera. Esto daría a la gente tratada la mejor oportunidad de sobrevivir. No sería perfecto. Muchos morirían o quedarían dañados, pero era la única opción. Cole sabía que probablemente no sobreviviría. Su cerebro estaba más integrado que la mayoría porque había recibido el tratamiento temprano, pero estaba dispuesto a hacer el sacrificio. En su mensaje le decía a Daniel que no se culpara, que Ellen había engañado a todos, que lo único que importaba ahora era salvar a tantas personas como fuera posible. Daniel tomó la decisión. Coordinaron el ataque para medianoche del día siguiente. Cole y sus aliados internos trabajarían para crear caos en la red. Daniel activaría el pulso electromagnético. Con suerte, la combinación funcionaría. La noche antes del ataque, Daniel no pudo dormir. Caminó por la pequeña área de ingeniería que era su prisión. Patricia lo encontró sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Se sentó junto a él y no dijo nada. A veces el silencio era el mejor consuelo. A medianoche, comenzaron. Daniel vio en los monitores cómo los integrados de repente empezaban a comportarse erráticamente. Cole y los otros estaban haciendo su parte, sobrecargando sus propios cerebros para crear interferencia en la red. Algunos caían al suelo. Otros gritaban. La perfecta coordinación se rompía en caos. Daniel activó el pulso electromagnético. El dispositivo de Patricia zumbó con un sonido agudo que hizo doler los dientes. Las luces de la nave parpadearon. Luego todo quedó en silencio. Daniel y su grupo esperaron 5 minutos antes de abrir las puertas selladas. Cuando salieron, encontraron cuerpos por todas partes. Algunos se movían débilmente. Otros estaban completamente inmóviles. Daniel corrió por los pasillos buscando a Lauren. La encontró en el puente, acurrucada en el suelo. Estaba viva pero inconsciente. Daniel la cargó y la llevó a la enfermería. Durante los siguientes días, trabajó junto a los pocos médicos no tratados para salvar a tantas personas como pudiera. De los 120 integrados, 42 murieron. 31 quedaron en coma permanente. El resto sobrevivió con diversos grados de daño cerebral. El doctor Cole fue uno de los que murieron. Su sacrificio había salvado a muchos otros. Lauren despertó después de una semana, pero la mujer que abrió los ojos no era completamente la Lauren de antes. Los recuerdos y la presencia de Ellen habían dejado cicatrices en su mente. A veces miraba a Daniel con amor. Otras veces lo miraba con el resentimiento frío de Ellen. Vivía entre 2 identidades, nunca completamente una ni la otra. El compromiso entre Daniel y Lauren terminó sin palabras. Ambos sabían que nunca podrían volver a lo que habían tenido. Daniel la visitaba en la enfermería, pero las conversaciones eran difíciles y dolorosas. Daniel renunció a su comando. Ante el consejo de la nave, asumió total responsabilidad por el desastre. Rechazó toda la herencia de Ellen. Los derechos de su investigación fueron sellados permanentemente con advertencias para las generaciones futuras. La Reselo llegó a Kepler 442 2 años después. La colonia se estableció con los sobrevivientes. Daniel se ofreció como voluntario para la primera expedición de exploración terrestre, una misión peligrosa al interior del continente principal. Todos sabían que las probabilidades de regresar eran bajas. La noche antes de partir, Daniel grabó un mensaje para la historia. Habló sobre su traición, sobre la venganza de Ellen, sobre el precio terrible que pagaron por sus errores. Advirtió a las futuras generaciones sobre los peligros de la ciencia cinética y sobre cómo las acciones humanas tienen consecuencias incluso en las estrellas más lejanas. En la mañana, Daniel caminó hacia la nave de descenso. Lauren estaba allí para verlo partir. Se miraron por un largo momento. Ella levantó la mano en despedida. Daniel no supo si era Lauren o Ellen quien hacía ese gesto. Descendió al planeta alienígena bajo un cielo púrpura. El bosque ante él era extraño y hermoso. Daniel caminó hacia él, llevando el peso de 2 mujeres que había amado y destruido. Sabía que probablemente moriría en ese mundo nuevo. Pero tal vez,
en algún lugar entre los árboles alienígenas, finalmente encontraría paz. La historia del comandante Daniel Carter se convirtió en leyenda en la colonia, una advertencia sobre la traición, sobre el orgullo científico y sobre cómo incluso en el vacío del espacio no podemos escapar de las consecuencias de nuestras elecciones. Ellen había ganado su venganza, pero en el proceso había demostrado que la humanidad llevaba sus peores cualidades a las estrellas junto con sus sueños de un futuro mejor.